Buenos días, nos encontramos en el primer coloquio de trabajos de tesis del 2021, la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Ciencias Humanas, el Instituto de Estudios de Comunicación y Cultura IECO, cumpliendo sus 25 años, y la Maestría en Comunicación y Medios. Este es un encuentro del primer coloquio de trabajos de tesis, que lo que hace es de saberes, de prácticas, de experiencias, pensado para unos espacios de diálogo entre pares, investigadores y egresados de la universidad, estudiantes de posgrado que en este momento están en la corte actual y cuya finalidad es continuar con estos espacios de análisis sobre la transversalidad de la comunicación, mapear temáticas y procedimientos de investigación, conocer las inquietudes y propuestas en desarrollo que están teniendo lugar en el programa y que pueden ampliar el panorama reciente sobre los estudios de comunicación. En este momento nos encontramos con el maestro Julio César Góyez, el maestro Carlos Hernán Caicedo, los cuales van a estar en este momento de apertura de este coloquio tan importante, siendo uno de los primeros, para generar una serie de reflexiones y encuentros en torno a las investigaciones que ya se han generado. Bienvenidos a este coloquio y estamos atentos a esas primeras directrices y planteamientos históricos que nos van a dar la apertura y nos van a generar ese camino de diálogo que tanto se necesita, más aún en una cantidad de procesos que están desarrollándose en estas 6 cortes presentes de la maestría. Muy buenos días. Señor Caicedo. Eh, Buenos días a todas y a todos. Este primer coloquio nos pone a reflexionar en el propio nombre de esta convocatoria. Inicialmente, una conferencia religiosa mantenida para discutir y debatir puntos de doctrina, buscando conciliar. Seguramente hoy son encuentros de diálogo, de buscar el sentido de nuestros argumentos y de encontrar esos máximos comunes que ayudan a construir el campo académico de la comunicación, pero sobre todo empiezan a mostrar algo eh, y es como unos, unas iniciativas, unos productos académicos de grupos de profesores y estudiantes de la Universidad Nacional a lo largo de estos 154 años que muchas veces se vieron como apuestas de infraestructura y de equipos, empiezan a crear un tejido, una textura, una densidad y una profundidad que permite hacer estos encuentros. Y quizás hacia adelante, cuando pensemos o piensen los que nos sigan, pues se verá esto como algo natural que tenía que ocurrir, como que efectivamente los las y los estudiantes que estaban realizando sus investigaciones, las y los profesores que estaban igualmente realizando sus investigaciones, empezaron a reunirse en una vez en pleno eh, inicio del fin de la pandemia y esto fue una gran idea que va a permitir o permitió o permite, de acuerdo al momento desde donde nos paremos, empezar a construir comunidad académica. Y creo que esa extraordinaria idea del profesor Julio César Goyés eh, avanza en este sentido de lograr hoy convocar a los estudiantes de la maestría. Seguramente con el avance del tiempo, convocar otros estudiantes de otras maestrías que trabajan temas, eh, los mismos temas desde otras perspectivas o con otras preguntas disciplinares. Y creo que la invitación y la celebración está en ese sentido, de entender que hoy se inicia un proceso que va a ser un proceso eh,
de visibilización de comunidades académicas que desde hace mucho tiempo, pues seguramente los optimistas pensamos que son 154 años y las personas rigurosas dirán que son los 30 años que celebra la emisora o los 27 años que celebra el periódico o los 12 años que celebra la agencia de noticias o los 12 años de la maestría o los 25 años del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura. Cada uno tomará su fecha de referencia, pero sin embargo hay que decir que muchas veces, como lo hizo el rector, eh, eh, el rector de 1940, Gerardo Molina, que en su programa de gobierno rectoral dijo que tocaba empezar a adelantar estudios de comunicación y la universidad debería crear unidades de comunicación. En ese momento él lo veía aliado al sistema de comunicación estatal, eh, y él pensaba que esas estrategias de divulgación cultural, como finalmente fue su legado, y, y los estudios de comunicación deberían ser un campo académico importante en la Universidad Nacional. Pues ya han pasado 80 años desde esas reflexiones, y seguimos en las mismas, pero con ustedes, con muchos productos académicos y con un trasegar que nos ha llevado no solamente a muchos encuentros de investigación, a muchos espacios de publicación, sino a sitios tan importantes como el Guaviare y a hacer apuestas desde la comunicación, desde las ciencias de la comunicación, que es el sitio donde está alojada nuestra maestría, a mirar cómo los procesos recientes de colonización, los procesos de violencia, los procesos de cultivos ilícitos han ayudado a construir este país. Este año que celebramos 50 años de la declaración de la lucha contra las drogas y que ha sido como el gran proyecto eh, público del país que ha convocado la mayoría de recursos y que ha desgastado la mayoría de esfuerzos, eh, lo cual nos sirve de marco para pensar qué sería de nosotros si en vez de convocar tanto para la guerra y la destrucción, convocáramos para la educación y la investigación. Profesor Julio César, ¿qué le parece a usted estas reflexiones en este coloquio, en esta conversación y en este inicio de visualización, en estas apuestas de que las imágenes nos ayuden a mostrar lo que hacemos? Y hablo de imágenes pensando un poco en el doctorado de comunicación e imagen, pero también pensando en la serranía de el Chiribiquete, eh, pensando también en todos esos pinturas rupestres que hay en el Guaviare, en la serranía de la Lindosa y en muchas otras áreas del país, eh, áreas estas de la Orinoquía colombiana que usted ha caracterizado muy bien en el proyecto que dirigió recientemente, profesor Julio César. Muchas gracias, profesor Caicedo. Pues a todos, buenos días. Muy contentos de que hayan aceptado esta convocatoria que les formula la Coordinación Académica de la Maestría en Comunicación y Medios y el equipo organizador que está conformado por egresados de esta institución, de esta alma mater y estudiantes activos. De manera que es parte de un plan de mejoramiento curricular, podríamos decir también, del posgrado, en el sentido en que
estamos dando importancia a nuestros egresados, a las investigaciones que aquí han tenido lugar, que son de diverso orden. La maestría fue creada por el Consejo Superior en el 2008 y hemos tenido 6 cortes con la actual, una corte, como señaló el profesor Caicedo, en el Guaviare, con unas condiciones de mapeo territorial, de intentar encontrar en Colombia, en la Colombia diversa, las diferencias que nos puedan dar un país tolerante e inclusivo, digamos que en busca de una justicia social importante. Y ya los contextos de esta pandemia o de esta sindemia, como se ha hablado, porque no es solo una pandemia en particular, sino que son varias, en el sentido de que es una sociedad y una cultura pues en crisis. ¿Qué cultura o qué sociedad no lo estaría? Pero hay algunas que están un poco más acentuadas y por eso la necesidad de plantearnos, digamos, investigaciones, por lo menos desde de nuestro campo comunicativo y de medios de comunicación, tanto tradicionales como recientes o nuevos o innovadores o analógicos o digitales, como quieran llamarse. Entonces la maestría en sus seis cortes ha logrado tener 67 hasta este momento investigaciones importantes de varios órdenes. 5 de ellas han sido laureadas, 10 de ellas meritorias, otras están en camino. Eso dice mucho de la labor que desempeñan nuestros estudiantes, el ahínco, la energía, el esfuerzo que le ponen a sus trabajos, la importancia de entender que la investigación tiene que contribuir a una sociedad colombiana mejor. La maestría en comunicación y medios, que es la maestría del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura IECO, que está de 25 años, estamos celebrando sus 25 años de trabajo, pues comenzamos con 2 líneas, o tenemos 2 líneas de investigación, digamos, complejas, abiertas, unas 2 paraguas, podríamos decir. Una es culturas mediáticas y la otra es comunicación visual. Y lentamente, a raíz justamente de las investigaciones, de los intereses, de las preocupaciones, de los propósitos que tienen las investigaciones y los propios estudiantes que las desarrollan, han ido como especializándose otras líneas. Por ejemplo, comunicación y ciudad, narrativas urbanas, los estudios críticos del discurso multimodal y multimedial, que han ido teniendo desarrollos importantísimos en la maestría, las culturas mediáticas y los imaginarios, con una buena tradición en el IECO y en la maestría, la ficción televisiva y los imaginarios globales, ¿no? La teoría del texto y el análisis textual del audiovisual, preocupado pues por el audiovisual, por la imagen y su desarrollo cultural y su complejidad, ¿no?, cultural. La audiovisualidad, la transmedia y la cultura popular, tan caros para nosotros y con el cual pudimos, digamos, enriquecer esta línea justamente en nuestra Corte Quinta en el Guaviare. La comunicación y salud, que ha tenido también su injerencia y hay investigadores ya en esa línea. Habría que decir que está enriqueciéndose con éxito. Oralidades, porque ya no es la oralidad tradicional, sino las oralidades que producen estas redes digitales, estos nuevos encuentros entre las tecnologías, la ciencia, el arte y por supuesto la comunicación, y un tema también con el cual ingerimos en el Guaviare y que se ha venido consolidando incluso desde los años 92, 93, que es comunicación-educación. El énfasis, por supuesto, en comunicación, pero en su búsqueda de tener resonancia en los procesos educativos contemporáneos. Entonces, pues tenemos una variedad y yo creo que el coloquio, como es un conversatorio justamente, ¿no?, de donde se expone un tema y se reflexiona frente a él, pues dará cuenta de algunas preocupaciones, pues ahí son muchos los estudiantes egresados, ahí solo una gran muestra, digamos, se va a hacer en estos 2 días, lo cual me parece
sensacional, estamos muy atentos, tengo mucha ilusión de escuchar a nuestros estudiantes y de ver las reflexiones que hacemos. Finalmente, quería decir, para darle paso a nuestro invitado, al que el profesor Freddy Chaparro, director de Unimedios, quien aceptó muy amablemente inaugurar con nosotros este coloquio, porque Unimedios es un centro muy importante para la Universidad Nacional de Colombia y para nuestra maestría y el instituto. Decir que la concepción de la comunicación que tenemos nosotros ha tenido una variación, ¿no? Un enriquecimiento, unas derivas importantes, porque pues veníamos de consolidar el campo, de ayudar a consolidar el campo investigativo de forma transversal, y hemos ido migrando, ¿no? Hemos ido migrando de acuerdo a las problemáticas y a las nuevas formas de medios de comunicación hacia un campo transdisciplinar. Y yo diría que estamos también en una concepción de la comunicación como un dispositivo para poder pensar el país, la cultura, la subjetividad, ¿no? Y las redes sociales digitales que en este momento son absolutamente centrales en el desarrollo de nuestra sociedad. No digo más entonces, prefiero darle la palabra ya al profesor Freddy Chaparro, no sin antes agradecer al profesor Alberto Amaya, que es el director del Centro de Divulgación y Medios, y a su equipo de la Facultad de Artes por la transmisión y por permitirnos conversar a través de la plataforma y de este apoyo importante para podernos comunicar no solo con nuestros estudiantes egresados y los activos, sino con otros estudiantes de otras universidades que sabemos están conectados. Entonces, bienvenidos a todos y a todas a este coloquio. Profesor Freddy, tiene usted la palabra. Entonces. Buenos días a todos, un saludo. Profesor Góyez, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a esta corte de la Maestría en Comunicación y Medios. Me corresponde este honor también de acompañarlos y dar una ilustración, y creo que lo voy a hacer desde dos perspectivas que son parte como de mi experiencia académica y que he tenido la oportunidad de acompañar. Primero, pues como profesor de la Escuela de Diseño Gráfico,
y luego, pues desde hace ya 5 años en la dirección de Unimedios. Ya ha sido una experiencia muy cercana a todos esos procesos de la comunicación. La idea de esta introducción es pues hacer ese panorama de qué ha pasado con la comunicación, cómo se ha dado el tema de la comunicación en la universidad. Y ya el profesor Caicedo anteriormente nos hacía una referencia a ese primer intento del profesor Molina en los años 40, en su primera rectoría, de ver esa necesidad de que la universidad dejara de mirarse a sí mismo, a sus académicos, en un discurso muy interno, y que la universidad empezara a conectarse con el país, a comunicarse, a dar cuenta de su producción académica, de su conocimiento y cómo podía aportar con ese conocimiento a la solución de los problemas del país. De hecho, el profesor Gerardo Molina lo denominaba así. Problemas nacionales, fue como tituló muchos de sus programas que él planteó. Es importante porque ya en los años 40 se empezaba a hablar de la necesidad de hacer un sistema coordinado de medios, de hacer una propuesta estratégica y de que los académicos aprendieran también a hacer una traducción de tal manera que ese conocimiento pudiera llegar a esa sociedad y a otras instancias de manera más clara, atractiva, pero también muy propositiva. Y en ese sistema de integración de medios ya se pensaba en temas que hoy de nuevo nos ocupan, como el tema de la convergencia, la transmedia, en fin. Yo planteaba la necesidad de coordinar aspectos como las publicaciones, y de hecho pues fue el que propuso la creación de la revista de la Universidad Nacional. Segunda época, primera época para otros. Esa revista fue muy importante, sería como el antecedente de lo que después sería el UN Periódico. Era una revista pensada y orientada hacia la comunicación, hacia la sociedad. Duró varias ediciones hasta los años 50. Posteriormente, en los años 60 y 80, se darían otras ediciones, otras épocas de la revista, y el año pasado hay un quinto intento de hacer la revista de la Universidad Nacional en lo que hemos llamado la quinta etapa. Molina hablaba de la importancia de tomarse canales que en ese momento eran importantísimos, como la radio, y con sinergias con la radiodifusora. La universidad tenía espacios allí, y también la realización de eventos y conferencias en espacios de la ciudad. Estábamos en un momento en donde se estaba apropiando todavía el campus, todavía había esa transición entre una universidad en la ciudad de Bogotá que transitaba entre locaciones en la ciudad y la apropiación del campus, y era muy importante, pero creo que la idea era tomarse esos escenarios de la ciudad para plantear esos debates. Refiero a este antecedente porque en este año que vamos a celebrar y a conmemorar la memoria y resaltar la memoria del profesor Molina, creo que también a él se le debe las nociones de divulgación cultural, también las nociones de la extensión de la universidad, que son principios con los que hoy compartimos y que creo que vale la pena resaltar. Unimedios pues, se crea a finales de los años 90, pero quisiera, antes de referirme a ese proceso de Unimedios, referirme, y lo hago desde la perspectiva de un profesor de la Escuela de Diseño Gráfico, de la importancia que ha tenido el área de la comunicación y los antecedentes que en diseño gráfico ha tenido este tema. Desde los años 70, el programa de diseño gráfico pues, ha sufrido, como seguramente todos los programas en sus procesos de cambio, de adecuación, muchas discusiones internas. Empieza siendo una disciplina con una tradición muy arraigada en los oficios, pero luego, en los años 60, cuando ya se crea incluso con la denominación propia del diseño gráfico, empezó a tener unas discusiones si debería asociarse con la publicidad, y ahí se da un planteamiento que ha sido muy importante para el programa de diseño gráfico, que es el aporte que han hecho los humanistas. Sí, yo he planteado, y en estos procesos de mirar la historia de este programa,
los grandes cambios que ha sufrido el programa, pero también la profesión en el país, realmente han sido propuestas y disrupciones que han planteado los humanistas y los teóricos. Me refiero a abogados, me refiero a comunicadores, y han sido más retadores que pensarían los mismos diseñadores gráficos. Y una de esas discusiones que generó una orientación del programa y el perfil por el cual es reconocido el programa de diseño gráfico en la universidad es la introducción de un área de comunicación. Y esa discusión se dio también en la Facultad de Artes. Había una tensión en si esto se iba hacia el lado de la historia y la teoría del arte, pero había una serie de pioneros, diría, de estas discusiones que introdujeron la necesidad de que una Facultad de Artes también se incluyera una discusión sobre la comunicación, sobre cómo se mira la cultura y cómo se incorpora eso a las manifestaciones artísticas y del diseño. Y ahí debo mencionar al profesor Armando Silva, que encontró en diseño gráfico el nicho y que lideró pues esta área de comunicación y alrededor de pues se agruparon muchos profesores y muy importantes desde esa época, y podría mencionar a personas como Mariluz Restrepo, Giorgio Antey, Zenaida Osorio y otros que también se fueron agrupando alrededor de esta noción de comunicación visual, que es como se denominaba el área. Sin duda, pues ese interés del maestro Silva también lo llevó, y fue una sinergia que siempre se dio entre diseño gráfico y muchas instancias de la universidad, porque algo que valoro es esa necesidad de expandir esa importancia. Eso llevó, por ejemplo, a que se creara en los años 80 el CEMAF, que fue la primera unidad de comunicaciones, que todavía tenía un fin que era como apoyarle la parte pedagógica, didáctica, sobre todo de herramientas pedagógicas. Pero allí se incubaron las primeras oficinas de producción audiovisual, de radio y de lo que en ese momento se llamaba la multimedia, que se hacía con unas narraciones que se hacían a partir de diapositivas, de tomas fotográficas y diapositivas en unas cosas muy complejas, que era como lo que se entendía en ese momento y se denominaba multimedia. Y creo que ese ir un poco adelante y introducir estos discursos fue muy importante. Sin duda el área de comunicación visual pues es parte de ese antecedente de lo que después vendría a ser la maestría. Creo que hay unos antecedentes muy importantes como algunas asignaturas, cátedras que se hicieron alrededor de este tema sobre pensamiento y comunicación, que tenían mucha acogida de parte de la comunidad y que fueron también incubando como esas bases de lo que después se vería la maestría, los diferentes proyectos que también se han ido dando sobre evolucionar o dar el paso a los doctorados. Y también menciono esto porque también, pues Armando Silva también es el impulsor de la creación del IECO, que hoy nos acoge. Fue su primer director, de hecho, y orientador de muchos de esos, y entiendo, pues sigue siendo todavía pues ya el profesor está retirado de la universidad, pero sigue siendo una persona muy activa, y sé que pues es parte también importante de los procesos que el IECO mantiene y la proyección que da. Discursos como la teoría de los imaginarios se instalaron mucho en diseño gráfico, sobre los estudios culturales, que también después darían paso también a la sinergia que tuvimos con la maestría en estudios culturales. Digamos que introdujo, y el programa adquirió ese perfil por el cual es muy reconocido con respecto a otros programas de gráfica en el país, por ese sello y ese interés que tienen los estudiantes en incorporar más que al oficio, que es como tradicionalmente se asocia al diseño gráfico, con una mirada crítica sobre qué es la comunicación, e incorporar pues, todo este acervo teórico que es importante. Ya con respecto a Unimedios, pues también planteaba, esta semana también tuvimos un conversatorio sobre esa historia de las comunicaciones en la universidad y cómo se fue creando y conformando Unimedios.
Y, y una cosa que me pareció muy interesante de ver diferentes protagonistas en su momento, que fueron los que comenzaron este proyecto, era esa noción que sigue siendo el tema que estamos hoy abordando, que es el tema de la necesidad de una convergencia, de hablar de discursos de multimedia e incluso transmedia. Estamos hablando de los años 90. Y pareciera que hoy estamos incorporando discursos nuevos y fue como muy interesante ver cómo desde el mismo profesor Molina en los años 40 ya había esta percepción de la necesidad de hacer un uso estratégico coordinado y unas estrategias de comunicación importantes en la universidad. Y Nuimedios nace como ese propósito. Digamos que lo que hace es articular una serie de iniciativas previas, una oficina de prensa, un programa, una emisora que este año cumple 30 años, una oficina o una unidad de producción audiovisual en donde pues cada uno fue creciendo con diferentes ritmos y diferentes empujes. Hay personas muy importantes como Lisandro Duque, por ejemplo, aportando en la conformación de esa primera oficina de audiovisuales. Y lo que se vio fue una propuesta de articular todas estas iniciativas en una estrategia de convergencia y hacer una estrategia de comunicación y de conexión de la universidad con la sociedad. Y también, pues finalmente, también con su comunidad interna. En ese sentido es importante también ver que pues, estamos hablando de un momento en que se hablaba de los medios tradicionales, de prensa y todo esto, y de radio, televisión, prensa, y ya se avisoraba todo lo que venía de los cambios de medios digitales, que ya se planteaba, y creo que hacia mediados de los años, ya este siglo, de la primera década, todos los medios, no solamente pues Unimedios, pues se vieron abocados a enfrentar este paso a una comunicación que ya se basaba más en los medios, en las redes, en la comunicación y la creación basada en lo digital y lo mismo la transmisión. En un momento pues se dio ese paso, la creación de la agencia de noticias, que es uno de los productos importantes de la universidad y de Unimedios, es muy importante y ya se concibió desde el principio como un escenario digital. De hecho, pues los primeros reconocimientos que tuvo la universidad como innovadores digitales fue con la agencia de noticias. De ahí se dio paso pues a que se hubieran como otras experiencias importantísimas como el periódico, el UN Periódico, que fue como uno de los productos banderas de Unimedios en el momento y de la universidad, que era esa proyección también del conocimiento al tener una circulación con un periódico nacional, de buena circulación nacional. Y creo que ha sido, pues no es un proyecto, de hecho, pues difícil de sostener y ha sido pues un empeño siempre de todos los que han estado por Unimedios mantenerlo. Lo hemos logrado, pero pues hoy en día, así como está pasando con todos los medios y las revistas impresas que no desaparecen, pero que sin duda se transforman más al escenario digital, pues estamos haciendo también ese paso. Lo que nos ha retado y nos ha hecho descubrir que podemos hacer un periódico diario, que se puede hacer una comunicación que llegue a mucho más audiencias, que el entorno digital nos permite segmentar esas audiencias, tener un poco más claro cómo estamos recibiendo, qué penetración tenemos, qué cobertura, porque el medio digital permite y está asociado mucho con los datos, con la inteligencia finalmente artificial, todas estas dinámicas contemporáneas que sin duda atraviesan las decisiones sobre comunicación. Unimedios, pues además abarca y ha ido creciendo hacia contemplar otros aspectos de la comunicación, estar encargada de los canales y medios como el sitio web, un canal de televisión. Inicialmente fue el canal Zoom, que tuvo una penetración importante. Fue una marca que creo que pues, bueno, por algunas razones se dejó de dar, pero Zoom todavía creo que está en la memoria de una productora de televisión muy importante, con un canal propio en el entorno digital. Fue parte de esa innovación digital que les hablaba que se dio
pues a comienzos de este ciclo. Pues hoy en día pues está muy atravesada por todas las aplicaciones de redes sociales. Pues todo ha migrado hacia allá. Y bueno, Unimedos también asume también el tema de marca y de identidad, de imagen corporativa también, que se incorpora. Generalmente por tradición, pues siempre son dos instancias diferentes en Unimedios y en la universidad. Se convergen en una sola dependencia. Sin duda son estrategias porque tener una especie de agencia de publicidad in-house, digamos, que es como se denomina, permite pues, a la universidad hacer proyectos estratégicos que están muy asociados con los proyectos institucionales importantes. Yo recuerdo un poco, no sé, proyectos como el Sesquicentenario o el Bicentenario recientemente, o hace unos años también el de la Independencia. Y en general todos los programas pues pasan por una concepción de comunicación, por una gestión de marca, por una gestión de los identificadores. Creo que ese aporte que han hecho desde gráfico a eso también ha sido muy importante porque sin duda la noción de marca en comunicación pues ayuda también y permite generar un sentido de pertenencia, un orden corporativo y una parte más estratégica, ¿no? La universidad, de todos modos, y eso es algo que creo que todos hemos estado trabajando en ese sentido, a veces es muy diversa y genera muchas estrategias desarticuladas, ¿no? De hecho, Unimedios no es la única unidad de medios de comunicación en la universidad, hay muchas unidades de comunicación, digamos que Unimedios, y creo que un reto que estamos ahora y que ustedes lo ven en todas, lo reconocen en todos los medios, es poder converger y que todos empecemos a sumar, sí, reconociendo que hay unas audiencias diversas, que hay que los que consumen información, las audiencias también son generadoras, lo que llamamos prosumidores de información, y eso pues pone una dinámica muy diferente. Entonces no se trata tampoco de pensar en centralizar, mucho menos, pero sí que la universidad pueda hacer un manejo más articulado y estratégico de sus comunicaciones. Sobre todo, como lo decía el profesor Molina desde los años 40, que la universidad tenga una comunicación viable con la sociedad y haga extensivo el conocimiento a ella. Bueno, espero pues con esto hacerle ese panorama del contexto, pues uno como esta referencia histórica por una parte y un poco en la discusión en que estamos ahora. El proyecto que nos compromete ahora justamente está hablando de un rediseño de Unimedios partiendo de la noción de convergencia. De nuevo, volvemos al tema, obviamente en otro contexto muy de los entornos digitales, de trabajar mucho con los datos, con la interpretación de datos que nos ofrezcan herramientas para la toma de decisiones y hacer esa reorganización. Ya muchos de los roles tradicionales de comunicación han cambiado, ya funcionan de otra manera, digamos, los consejos de reacción y otra cantidad de dinámicas propias de la comunicación. Y en ese discurso, pues estamos en un proyecto que se llama justamente un proyecto transmedia y de convergencia de las comunicaciones, no solamente de Unimedios, sino de toda la universidad. Eso lleva pues a que haya políticas de comunicación, a que se diferencien los tipos de comunicación y que la universidad pueda organizarse un poco en ese sentido y ser mucho más estratégica y llegándole a otras audiencias de manera más precisa. Pues profesor Goyes, que espero que este panorama que les he contado los ilustre y quedaría atento a sus comentarios e inquietudes. Maestro Chaparro, ¿cómo está? Buenos días. Es un placer tenerlo en este coloquio. Para nosotros es muy importante una experiencia que se ha desarrollado en mi universidad. Frente a eso hay una pregunta y estas dificultades presentes los procesos de consolidación de un proyecto que está mutando, que todo el tiempo tiene nuevos retos, que va a una velocidad muy acelerada. Lo acabas de comentar, proyectos que en este momento están pensados de la manera transmedia, pero pues también otros proyectos que en su inicio, como Zoom, que son tan importantes en la misma recordación estudiantil y académica. Entonces, frente a ello,
me parece importante que nos cuente un poco sobre esos momentos, de esas dificultades, como esos retos que se presentan y de qué manera los han venido, digamos, resolviendo, y más aún en esa vinculación de proyectos de investigación, ¿no? Y proyección social de la misma universidad. De qué manera, digamos, Unimedios ha generado como esas redes de apoyo y se ha enfrentado como a los retos que nos genera el mismo, lo- la misma manera contemporánea de asumir los medios que son diversos, que tienen, pues en un país que tiene unas maneras identitarias y de asumir, digamos, estos procesos académicos de una manera eh, lo vuelvo a colocar sobre la mesa. Entonces, la pregunta va a ser esas dificultades, y más aún en un acelere, ¿sí? En un acelere eh, que nos enfrenta, me imagino, a unos retos muy importantes, y donde vinculan, pues, estudiantes, vinculan investigadores, comunidades externas. Listo, Que nos Andrés, cuente un poco muchas sobre gracias. ello. Liz, sí, ciertamente, bueno, uno y seguramente todos los que han estado en esta gestión y este emprendimiento por crear una unidad de comunicaciones como Unimedio seguramente coincidirán en el tema del presupuesto, ¿no? De lo financiero, de la sostenibilidad y la viabilidad de los proyectos. Y sé que cada uno en su momento, yo creo que yo les invitaría a pensar lo que fue para la universidad, y yo admiro, por ejemplo, a todo ese grupo de profesores que tuvo ese empeño en crear una emisora. Una emisora ciertamente es, como la pensó la universidad, pues es un proyecto, en ese momento, estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, que implicaba, bueno, ver dónde se instalaban unas antenas repetidoras, un territorio, crear una oficina, crear unos cargos para que la sostenieran, en fin, estos son de esos empeños que en la universidad implican mucha insistencia, persistencia y mucha pasión, ¿no? Y ahí hubo profesores que creo que ahora que estamos a los 30 años, por ejemplo, de la emisora, habrá que resaltar porque, pues bueno, son proyectos que siguen siendo sostenibles, han seguido y se mantienen, ¿no? A diferencia, pues, de muchos proyectos que de pronto tienen esas otras, tienden a diluirse. Por el contrario, se siguen fortaleciendo, y así mismo ha sido con todos, ¿no? El periódico es una lucha del día a día, siempre hay que estar gestionando los recursos, mirando, negociando con los mismos medios. Y bueno, la comunicación y la buena comunicación necesitan buenos recursos, buenos equipos. Siempre estamos en una obsolescencia permanente porque los recursos tecnológicos, la infraestructura cambia demasiado, y para la universidad estar como renovando a la velocidad que los medios lo requieren no es fácil. Entonces, bueno, eso digamos es un trasegar diario, conseguir los recursos y poder responder a esa demanda que de hecho Unimedios tiene. Entonces, eso es uno. Lo otro creo que es un reto que no es fácil, y es lograr que, porque pues la materia prima que tiene Unimedios pues son sus profesores, sus estudiantes, digamos, Unimedios depende mucho de ese conocimiento que los profesores generan, pero a veces también y ha sido algo que nos hemos empeñado muchísimo, en lograr que todos como académicos tengamos clara esa dimensión de la importancia de comunicar, de traducir ese conocimiento que estamos haciendo a un lenguaje, si se quiere, periodístico, y que llegue mucho más, con mucho más cercanía a la sociedad, ¿no? Y que le pueda dialogar con muchas otras comunidades, a pesar de que sea un lenguaje de la ciencia, que haya la posibilidad de motivar a muchos. Y creo que lo que hemos ido es formando, y parte del staff, por ejemplo, el profesor Caicedo, que hoy nos acompaña, es haber inoculado ese bichito de ser comunicador, de ser periodista de alguna manera. Y muchos de esos profesores llevan muchos años, pero también hacemos también una formación permanente. Creo que un componente importante, yo no consigo una investigación, un resultado de investigación, sino un componente de comunicación que lo acompañe, que haga difundir a muchas audiencias, desde niños hasta muy diversos,
qué es lo que están haciendo. Y en eso a veces tenemos resistencias, ¿no? El temor de muchos académicos es que el discurso se banalice, que no tenga el rigor, y bueno, con eso hay que trabajar. Es un temor, pues también que se entiende. Claro, cuando hay que hacer estas traducciones, a veces se cometen equivocaciones y todas estas cosas, pero creo que son riesgos que hay que asumir, y me parece que eso es uno de los retos que el día a día, ¿no? Tener ese staff, no solo de profesores que generen, que son buenos académicos, investigadores, sino que además tengan esa conciencia, pero además, ojalá, ese bichito de la comunicación, así como lo diría de manera coloquial. Pues me referiría a esos dos aspectos, así para no extenderme un poco. Sí, profesor Chaparro, pues ese recorrido que usted nos planteó de Unimedios es bien interesante, pues por varios aspectos que uno termina solo mirando algunas aristas. Por ejemplo, me llama la atención porque la maestría está sentada sobre eso. No solamente lo visual, pues como usted reseñó el curso Pensamiento Visual en el que yo participé cuando entré a la universidad con el profesor Armando Silva, que justamente estaba allá en el Sindhu, sí, sino que además del pensamiento visual, pues está esa interdisciplinaridad, ¿no? Que usted anotó, que siempre va a llamar la atención porque es una riqueza, ¿no? Esa interdisciplinaridad que permite que la maestría justamente no sea en investigación, y que sea en investigación y que no esté solamente, digamos, limitada a comunicadores o a periodistas, sino que está abierta a cualquier disciplina. Entonces eso es muy interesante porque nuestra maestría pues tiene estudiantes en todos estos años de todas las carreras, desde antropología, ciencias políticas, diseño gráfico, tenemos egresados, incluso profesores de diseño que nos han aportado muchísimo. Hasta de salud, pues que se graduaron, diferentes sociólogos, literatos, en fin, lingüistas. Lo que quiero decir con esto es pues que es una riqueza realmente cómo se consolidó Unimedios y cómo se han ido consolidando también nuestra maestría, en que somos pues muy cercanos. Y yo estaba recordando, por ejemplo, UN Periódico, ¿no? El que yo participé justamente en la época de Marisol Cano en el consejo editorial. Era una época bien interesante, pues porque también allí se veía la interdisciplinaridad. Éramos varios profesores de varios lados aportándole a UN Periódico y que luego migró a lo digital. Y entonces esa era como mi interrogación para que nos ampliaras un poquito ese hecho tal vez nostálgico que le queda a muchos sobre, o en el periódico, digamos, papel tradicional, digamos, y un medio, pues, material a esta digitalización, ¿no? Si es solamente un salto, y esto es una preocupación ya, digamos, de corte más epistemológico, pero es muy rico para conversar un ratito, si es solamente es pasar contenidos a lo digital o si implicado a Unimedios justamente una nueva forma de pensar. Creo que en parte lo ha respondido usted, pero vale la pena insistirlo, ¿no? No sin antes decir, pues, que hemos tenido, el profesor Caicedo tiene un programa de radio, yo tengo mis audiovisuales en Unimedios o en la televisión, que han tenido siempre la amabilidad de albergar nuestras producciones de la maestría allí. Pero esto es bien interesante, ¿no? Esa nostalgia que tiene que cambiar porque no es solamente digitalizar, sino que es cambiar también no es un nuevo formato, sino es una nueva forma de comunicar y de pensar estas estrategias y estos lenguajes. Sí, no, claramente, pues, bueno, también creo que en estas nociones de lo transmedia y todo eso, pues implica también considerar que hay como se diría en otros ámbitos, una combinación de estrategias, ¿no? Ciertamente hay que reconocerlo, incluso ya hay que reconocer una realidad del mercado, que nos hemos encontrado ya desde el punto de vista incluso, pues, muy pragmático, y es pues nosotros, por ejemplo, con el UN Periódico,
con la intención de llegar a un público de la sociedad más amplio, pues se buscaba la circulación en un medio de circulación nacional. O se busca, porque pues, el último número que salió circulando con el periódico El Tiempo salió en diciembre. Sin embargo, cuando uno va a mirar, pues claro, los periódicos están atravesando por una transformación que tiene que ver también con la sostenibilidad y la financiación. Ciertamente, por ejemplo, yo anoto, El Tiempo tenía una sostenibilidad en su pauta publicitaria y, por ejemplo, en los clasificados. Todos los que vivimos hace 20 años sabíamos que la sección de clasificados, que además era un cuadernillo bastante generoso en los periódicos, pues allí era donde se daba toda la búsqueda de empleo, las ventas de inmuebles, todo lo que ustedes imaginan, y ese era un mercado muy, muy fuerte que sostenía a los periódicos. Pues hoy en día esto desapareció de plano porque pues todos estos espacios se migraron a otras plataformas seguramente mucho más dinámicas y mucho más accesibles. Y ya los periódicos entendieron que ahí ya no era por una parte sostenible. Sin duda el número de suscripciones, el periódico circulaba con suscripciones, no con venta, y las suscripciones han bajado dramáticamente. Allá hay una tendencia a que ya casi que el periódico más bien migre a que sea más bien de obsequio, no se cobre, que sea como un componente más adicional y que todo se centre en las plataformas digitales. A todos nos están llegando todo el tiempo pues la necesidad de suscribirnos. Ya si uno quiere entrar a una plataforma de una revista o internacional, nacional, pues nos van a limitar el acceso, y ya esa necesidad de que ya el mercado mismo de la comunicación se dé en estos entornos, pues es en lo digital. Ya hacia allá ha migrado la pauta publicitaria y todo lo que sostenía pues los medios de comunicación. Pues nosotros, digamos, no somos un medio, los medios universitarios, los medios públicos, pues no están sujetos a pautas, pero sin embargo también tienen que velar por su sostenibilidad. Y claro, ya llega uno en la mesa a pensar, bueno, vale la pena seguir sacando el periódico que ya está llegando a menos del 10% de lo que llegaba hace unos años. Es una inversión muy costosa, pero con un impacto que además no es fácil medir, porque pues, medir qué pasa con los medios análogos no es fácil a nivel de datos, o hacer esos estudios suele ser muy caro. Que algo que en lo digital, pues obviamente se abren mucho más a las audiencias, se pueden focalizar esas audiencias, reconocer, combinar también con las redes sociales. La gente está accediendo ya, incluso cosas como los sitios web empiezan a pasar ya con menos tráfico, ya la gente accede menos a los sitios web y consume más la información por las redes, por Twitter, por Instagram, o por lo menos es el vehículo de acceso cotidiano. Entonces, pues claro, uno tiene que desplazar esa atención hacia allá, y lo que pasa es que lo digital pues, no deja de ser apasionante. Empieza uno a descubrir muchas herramientas, todo el tiempo se está innovando, hay un ritmo más frenético que seguramente los medios como este que mencionaba el profesor Borges del periódico en papel circulaba una vez al mes, había que hacerlo pues con mucho esfuerzo, logramos tener un impacto y todavía está en la memoria. Pero ya la versión digital nos puso a estar todos los días haciendo periódico, publicando todos los días noticias, y claro, esto es otra cosa. Pero también necesita recursos, ¿no? Yo creo que ese es el paso que también hay que moverlo más, hay que invertir en estas plataformas, porque hacia allá migró también el negocio, también de la comunicación. Una plataforma como Facebook, ustedes lo saben, en un momento dado va a requerir inversión también, no solamente como una circulación orgánica. Y, por ejemplo, para la universidad tener esa noción de que hay que invertir pagando en redes y cosas de esas es un proceso que todavía no es fácil entenderlo ustedes, profesores que han lidiado con las unidades administrativas y cosas de esas, no van a la velocidad como se están manejando hoy en la universidad. Es imposible hacer un pago en tarjeta de crédito, por ejemplo, que es el recurso con lo que se mueve uno en medios de comunicación hoy. Todo eso son ese día a día, pero creo que mantenemos la intención de volver a sacar la quinta etapa de la revista de la Universidad Nacional, que también tiene su versión digital, porque pues, es imposible ya concebir una publicación, un libro, incluso por académico que sea, sin su versión digital. También lo tiene, pero
pero un poco por ese, bueno, no sé si será un poco también de esa visión romántica de tener el papel y todavía disfrutar esa sensación, que se hizo una edición de pronto no muy grande, hay que ser estratégico también, pero sí dirigida a una audiencia que sabemos todavía aprecia esos canales y que seguramente también es una audiencia muy importante porque son tomadores de decisiones, porque son lo que se llamaría, ¿no?, influencer en los medios. Entonces creo que cuando pensamos en esa estrategia transmedia también está considerado también estos medios, no los excluye, pero no hay que entender que sí, definitivamente, pues ya el entorno digital es el que genera el tráfico con muy buenos resultados, ¿no? Y sobre todo con esa ventaja, como les decía, de poder tener data casi que al instante, ¿no? En tiempo real, quién lo leyó, quién no leyó, qué interacción tienen, le gustó, no le gustó. Algo que era muy difícil entender a veces, o que era más difícil reconocer en medios análogos. Profesor Caicedo, ¿tenía usted una pregunta? ¿Quería intervenir? Bueno, no sé, Alejandro, o si hay alguna otra intervención de pronto en YouTube. Bueno, pues parece que como comenzamos un poquito también por bueno, estas tecnologías pues ahora se complican un poco pues porque nos toca ajustar un poco de espacios, tiempos y de conexiones. Pero querido maestro, pues no sé, agradecerle muchísimo su intervención, es un riquísimo panorama y lo más importante de eso yo pienso es justamente cómo ha devenido, ¿no? Cómo ha devenido esas derivas, ese perfeccionamiento, ese ajuste, ese diseño, para decir, diseño audiovisual en Unimedios, ¿no? Cómo ha ido diversificándose, si podemos decir, especializándose, poniéndose, digamos, acorde, ¿no?, con los nuevos tiempos. Eso me parece maravilloso y pues va buscando nuevas audiencias, nuevos espectadores, nuevos participantes o prosumidores, como usted bien lo citó. Y creo que en la maestría hemos tenido algunas tesis, ¿no? Por ejemplo, la de Diana Marcela sobre qué significa hacer radio en la UN y otras que ahora mismo no recuerdo, que se han preocupado también por ver en Unimedios pues un foco de investigación, porque pues lo tiene de sobra. No más ver la transformación que ha tenido sería para cualquier estudiante de nuestra maestría un gran corpus de trabajo. Ya vendrán, yo supongo, hay nuevas inquietudes y eso nos va a hermanar muchísimo más. No me queda sino agradecerle profundamente su tiempo, su paciencia y pues obviamente su recorrido maravilloso de Unimedios y desearle desde ya muchos éxitos porque creo que desde el año pasado venimos en un nuevo empuje, un nuevo balance, una fugacidad, pero también una tenacidad y eficacia que pues por ejemplo este coloquio se hace así. Ahora mismo estaba viendo YouTube, está conectado desde el Japón un estudiante y nos saluda y eso pues, eso no hubiera sido posible sino también por estas redes, ¿no? Porque los costos que implica movilizar también los personajes en un sitio. Pero bueno, la nostalgia del campus continúa. Hemos hablado mucho sobre lo que el campus significa en una universidad de esta categoría, pero tenemos que tener paciencia, mi querido maestro, y esperar que merme esta sindemia y podamos de nuevo encontrarnos de forma física. Mil gracias, maestro Freddy. Profesor Goyen, muchas gracias y a todos los que acompañan hoy en este panel y especialmente pues a esta corte y en general a los estudiantes de la maestría en comunicación y medios. Y de acuerdo, Unimedios es un objeto de estudio que está a su disposición y bienvenidos todos esos intereses que puedan surgir al respecto.
Bueno, agradecemos a maestro Freddy Chaparro, a, pues, al maestro Goyes, eh, al maestro Carlos Caicedo, eh, por por la intervención que se ha generado en este momento de, eh, inicio del coloquio, del primer coloquio de comunicación y medios. Frente a eso, pues nos genera una gran apertura y grandes retos frente a cómo nos estamos pensando los medios de la comunicación de la Universidad Nacional en esas preguntas que tienen que ver con el orden social, con el orden político, con el orden actual en un país con una diversidad cultural y también con unas problemáticas socioculturales complejas y cómo la misma universidad logra articular estos proyectos y generar una serie de contenidos educativos, investigativos, sociales, que son pioneros en muchos espacios y son referentes, digamos, en, 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 en relación con procesos con pares académicos y otras universidades. A cada uno de ustedes les agradecemos bastante pues, el aporte que nos generan en esta apertura del coloquio. Y bueno, vamos a tener una serie de mesas en la cual pues vamos a estar compartiendo esas investigaciones que han desarrollado los mismos estudiantes y que permite también generar esas, eh, digamos, preguntas y dificultades que se han venido desarrollando desde la investigación en cada uno de los procesos. Verlo también desde, digamos, la parte académica y como una universidad está generando conocimiento académico y que está aportando a los diferentes contextos en el país, desde la investigación en contenidos, en el análisis de contenidos digitales, en la misma experiencia de una comunicación en contextos eh, educacionales, una comunicación que tiene un bastante compromiso social y político. Entonces vemos, digamos, este coloquio como ese lugar importante para seguir desarrollando y ampliando esas discusiones. Y también como ese lugar de encuentro, donde los mismos estudiantes de las diferentes cohortes, pues escuchar como ese lugar de diálogo, el aprender, dicen, el aprender haciendo y el enseñar mostrando en esa cantidad de procesos que han generado también sus dificultades, sus aciertos, sus preguntas y más aún en una maestría que todo el tiempo está pensándose nuevas maneras de investigar, nuevas maneras de acercarse, digamos, a estos tópicos muy actuales y que también está muy cercana, digamos, a las problemáticas y sociales y políticas de un país como lo es Colombia. Agradecemos la participación y también pues a todas las personas que han estado presentes y la invitación es que hoy vamos a tener diversas mesas a las 10:15 de la mañana. Estaremos con la mesa de, un segundo, estaremos con la mesa de comunicación multimedia y transmedia eh, del 10:15 a 12 de la mañana. En la tarde estaremos con la mesa de comunicación multimedia y transmedia de 2 a 3:45 y la última mesa del día es de 4 a 5:45 que tiene que ver con investigación etnográfica, de etnografía y etnografía virtual digital. El día de mañana pues vamos a estar con una mesa de educomunicación y comunicación popular y alternativa de 10:15 a 12 del día. Y en la tarde vamos a tener otra mesa de dos, también de educomunicación y comunicación popular de 2 a 13:45, haciendo el cierre a las 4 de la tarde y pues generando este espacio para reflexionar y dejar preguntas abiertas en torno a este tema que nos converge en este momento, comunicación y medios desde la investigación a partir de estas investigaciones eh,
desarrolladas por las diversas cortes.